Tengo una hija de 14 años que es básicamente mi mundo entero. Obtuve la custodia de ella hace años, cuando mi primer matrimonio se vino abajo. Mi ex se fue y nunca miró atrás, así que asumí el papel de padre soltero durante mucho tiempo. Sentí que éramos solo mi hija y yo contra el mundo. Realmente no esperaba encontrar el amor de nuevo, pero un amigo en común me presentó a una mujer de 35 años que parecía que podría ser una buena opción. Recuerdo cuando nos conocimos por primera vez, ella decía lo genial que era que me tomara en serio mis deberes paternales. Dijo que me admiraba por eso y me sentí estúpidamente halagado. Empezamos a salir y, al principio, todo parecía increíble. Tenía su propio hijo, pero era muy vaga con los detalles y decía que vivía principalmente con su exmarido, al otro lado del país, debido a una situación de custodia complicada. Estaba demasiado absorto en la emoción de posiblemente encontrar una pareja que nos aceptara a mí y a mi hija como para profundizar. A los pocos meses, se mudó conmigo. Mis padres, especialmente mi padre, me dijeron que me lo tomara con calma, pero yo estaba en esa fase de luna de miel, pensando que finalmente había ganado el premio gordo. Mi novia cocinaba para nosotros, ayudaba a mi hija con la tarea, se unía a nosotros para las noches de cine. Parecía que estábamos formando una dulce familia. Claro que había algunas pequeñas señales de alerta. Se molestaba extrañamente cuando mi hija hacía cosas típicas de niños, como dejar sus zapatos en el pasillo o olvidarse de enjuagar un plato, pero yo lo descarté como si fueran solo diferencias en cómo fuimos criados. Luego, aproximadamente un año después de nuestra relación, decidimos casarnos. La ceremonia fue sencilla, solo amigos cercanos y familiares. Mi madre me apoyó, pero mi padre me hizo a un lado y dijo algo como, «Hijo, simplemente no creo que ella sea la indicada para ti». Estaba un poco irritado, él decía eso justo antes de mi boda, pero lo ignoré. La primera señal de problemas reales apareció poco después de la boda. Mi esposa comenzó a quejarse sin parar por el dinero. Manteníamos nuestras finanzas separadas. Aprendí esa lección después de mi primer divorcio y eso aparentemente la molestó. Quería combinar todo para que pudiéramos ser una familia real, pero yo dije que no, y luego ella se involucraba, mostrando estados de ánimo como si yo fuera un tacaño por no poner su nombre en mis cuentas. Ella empezó a reclamar que las actividades extracurriculares de mi hija, como las lecciones de piano y los clubes escolares, eran una pérdida de dinero. Las llamó innecesarias, lo cual no tenía sentido porque yo podía manejar los costos perfectamente y mi hija realmente las amaba. Mi esposa decía que estaba malcriando a mi hija, que necesitaba ganarse estos privilegios. El ambiente en nuestra casa cambió. Mi hija empezó a sentirse tensa cuando mi esposa no estaba cerca, tratando de no molestarla. Un día, mi esposa y yo tuvimos una acalorada discusión sobre los programas extraescolares de mi hija. Mi esposa soltó una línea que me puso los pelos de punta. Dijo que mi hija era una carga para esta familia y que necesitaba dejar de tratarla como una princesa. Vi a mi hija escuchar eso, y la mirada en su rostro era puro dolor. Le pedí a mi hija que fuera a su habitación y luego confronté a mi esposa. Le dije que nunca volviera a hablar de mi hija de esa manera. Ella resopló y salió pisando fuerte al patio trasero, dejándome preguntándome con quién me había casado realmente. Traté de hablarlo más tarde esa noche, pero ella simplemente lo cambió, volviendo a mí diciendo que siempre estaba del lado de mi hija y nunca escuchaba sus sentimientos. En las siguientes semanas, las cosas empeoraron. Ella trataba a mi hija como una especie de compañera de cuarto molesta en lugar de una niña que estábamos criando juntos. Le gritaba por comer bocadillos después de la cena, dejaba notas sarcásticas sobre limpiar o terminar las tareas, y ponía los ojos en blanco. Cada vez que mi hija hablaba o la confrontaba, ella tergiversaba la historia y decía que mi hija me estaba manipulando, que estaba siendo cegado por el amor paternal. Mi hija terminó llorando la mayoría de las veces, diciéndome que no se sentía segura en su propia casa. Ese fue un punto de ruptura. Le dije a mi esposa que comenzara a respetar a mi hija o tendríamos serios problemas. Ella actuó toda herida y dijo que la estaba amenazando. La tensión se acumuló a partir de ahí y se filtró a cada rincón de nuestra vida diaria. En esa época, tuvimos una gran pelea. Mi hija se estaba preparando para una gran competencia de música en la escuela.
Mi esposa quería tener una cita nocturna la misma noche, pero le dije que iría al evento de mi hija. Ella se volvió loca, gritando que me importaba más un concierto escolar al azar que a ella. Incluso hizo un comentario muy desagradable, como, tal vez deberías casarte con tu hija, lo cual fue tan asqueroso que casi me voy en el acto. Terminé saliendo de la casa por un rato y fui a casa de mis padres para calmarme. Mis padres estaban furiosos cuando les conté esa conversación. Mi padre dijo que sabía que esto no terminaría bien, y mi madre dijo que podía volver a vivir con ellos en cualquier momento si las cosas se volvían demasiado tóxicas. Aunque estaba desgarrado, no quería que mi segundo matrimonio fracasara tan pronto. Traté de hablar sobre terapia, pero mi esposa se negó, diciendo que no necesitaba terapia, que mi hija y yo la necesitábamos porque éramos los que teníamos el problema. Luego, una mañana, mi esposa y yo estábamos discutiendo por las facturas otra vez y ella explotó frente a mi hija, llamándola gorrona, diciendo que no hacía más que agotar nuestros recursos. La cara de mi hija se derrumbó y salió corriendo a su habitación. Miré a mi esposa y le dije que si me haces elegir entre tú y mi hija, vas a perder. Ella sonrió y dijo, ninguna mujer quiere a un hombre tan apegado a su hija. Ese fue el momento en que todo encajó. Dije con calma, empaca tus maletas, terminamos. Ella abrió los ojos, actuando como si no pudiera creer que le había dicho eso. Trató de discutir y de repente abrió las puertas del baño, disculpándose, culpando a su estrés, su difícil infancia, ansiedad, lo que fuera que se le ocurriera para darme marcha atrás. Pero ya estaba harto. Le dije que tenía que salir de mi casa. Dijo que no tenía a dónde ir, que estaba siendo cruel, pero le recordé que soy el dueño absoluto de la casa. Empezó a gritar, amenazó con llamar a sus padres, amenazó con arrastrarme a un lío legal, pero me negué a ceder. Llevé a mi hija a mi coche, le dije que aguantara mientras volvía. Mi mujer seguía sollozando en el sofá y le dije, mira, tú te lo buscaste, no voy a quedarme en un matrimonio donde mi hija se emborracha todos los días. Trató de abrazarme, pero di un paso atrás. Salí de la casa durante una hora para que pudiera empacar sin que yo estuviera rondando y luego volví, esperando una confrontación. En su lugar, la encontré en medio de la sala de estar con su maleta, luciendo como si todavía estuviera en estado de shock. Me preguntó si realmente no había forma de arreglar las cosas. Le dije que no podía. No me encargué de no ver después de las cosas que había dicho. Se enojó, gritando que me arrepentiría de esto, que estaba tirando a la basura a una buena mujer por un niño malcriado. Dije, ya basta, y señalé la puerta. 2 horas después, sus padres llegaron indignados porque estaba echando a su hija. Me acusaron de no intentar el asesoramiento, de abandonarla. Mi suegro hinchó el pecho, gritando que tenía una responsabilidad como esposo. Mi suegra dijo que la peor parte era que elegí a mi hija por sobre mi matrimonio. Solo los miré y les pregunté, ¿en serio creen que cualquier padre decente toleraría que llamaras a su hijo una carga? No tenían una respuesta real, solo siguieron gritando. Les dije rápidamente que se irían ese día de una forma u otra. Eventualmente, la ayudaron a juntar sus cosas en su auto y todos se fueron. Mi hija estaba en la casa de un amigo para entonces y yo solo me senté en el silencio, sintiendo como si todo el mundo hubiera cambiado en aproximadamente 24 horas. Cuando la recogí, le dije, lo siento por haber tardado tanto en hacer esto. Ella comenzó a llorar, diciendo que se sentía culpable, como si fuera su culpa. Le dije que no era así, que ella era lo mejor en mi vida y que nunca dejaría que nadie la tratara de esa manera otra vez. Nos dirigimos a la casa de mis padres para pasar la noche. En el camino, recibí todos estos mensajes de mi esposa, alternando entre rogarme que cambiara de opinión y acusarme de ser desalmado. La bloqueé. A la mañana siguiente, en el trabajo, donde soy supervisor de piso en un almacén de distribución local, mi esposa apareció en el vestíbulo causando una gran escena, exigiendo que hablara con ella. Su seguridad tuvo que escoltarla afuera. Estaba más que avergonzado y furioso. Fue entonces cuando decidí contactar a un abogado de divorcio. Solo habían pasado unos pocos meses desde que realmente nos casamos, así que pensé que probablemente podríamos superar el proceso sin demasiado drama, asumiendo que ella cooperara, claro. Pero no lo hizo.
Comenzó a decirles a amigos en común que yo era abusivo, que la eché sin ninguna razón. La mayoría de ellos no lo creyeron, pero algunos sí. Supongo que ese fue el costo de toda esta situación. Me concentré en proteger a mi hija y presentar los papeles del divorcio, citando diferencias irreconciliables. Mi abogado me dijo que guardara toda la comunicación, así que guardé capturas de pantalla de sus mensajes de texto, que iban desde disculpas y sollozos hasta llamar a mi hija con nombres desagradables. Una semana después, los servicios de protección infantil se presentaron en mi puerta porque alguien anónimamente afirmó que estaba descuidando a mi hija. El trabajador de CPS echó un vistazo a nuestro lugar, nuestro refrigerador y básicamente dijo que esto era una pérdida de tiempo, que todo se veía bien. Sabía exactamente quién hizo esa llamada, se lo dije a mi abogado y él dijo que podríamos mencionarlo en el divorcio como evidencia de acoso. Sentí una oleada de ira, pero también alivio, porque confirmó que estaba tratando con alguien que iría muy bajo para alejarme de mi hija. Fue entonces cuando decidí indagar un poco más en su pasado. Nunca me dejó conocer a su exmarido, nunca explicó completamente por qué perdió la custodia de su hijo. Un amigo mío, que es bueno investigando en línea, me ayudó a rastrear el perfil de redes sociales de su ex. Le envié un mensaje ligero, presentándome como el nuevo esposo y explicando que solo quería saber si había algo que debería saber. Respondió bastante rápido, diciendo que estaría feliz de hablar, porque había pasado por una pesadilla con ella. Tuvimos una llamada telefónica y me dijo que ella intentó falsificar documentos para incriminarlo como un padre no apto. Le salió tan mal que él obtuvo la custodia completa. Ella finalmente se mudó al otro lado del país para comenzar de nuevo. Le conté cómo estaba tratando a mi hija y él dijo que sonaba exactamente como su patrón de manipulación habitual. Se ofreció a enviarme cualquier documento judicial que pudiera ayudar a demostrar que tenía antecedentes de mentir y provocar reclamos falsos. Acepté y mi abogado estaba encantado de tener respaldo adicional en caso de que intentara algo más grande. Mi esposa seguía enviándome mensajes de texto desde números aleatorios, dejando mensajes de voz llorando sobre cómo quería ir a terapia o hacer lo que fuera necesario para arreglar nuestro matrimonio. Pero cada vez que consideraba la idea, recordaba que me había dicho que mi hija era una carga. No había vuelta atrás. Estaba mentalmente preparado para un divorcio largo y feo cuando finalmente tuvimos nuestra primera audiencia judicial. Ella apareció con un abogado barato, parecía devastada y le dijo al juez que yo la maltrataba emocional y financieramente, pero no tenía ninguna evidencia. Mientras tanto, mi abogado expuso todo con calma, los mensajes donde insultaba a mi hija, la visita de CPS, los documentos del caso de su exmarido, incluso una declaración de mis padres sobre lo que presenciaron. El juez parecía cada vez menos impresionado con cada minuto que pasaba. El abogado de mi esposa intentó pedir una manutención conyugal temporal, alegando que no tenía otro lugar a donde ir. El juez señaló que vivía con sus padres y tenía un trabajo, y negó la solicitud allí mismo, en el acto. La cara de mi esposa simplemente decayó. Trató de mirarme como si todo esto fuera mi culpa y yo simplemente miré hacia otro lado. Durante las siguientes semanas, el proceso de divorcio avanzó. Ella siguió probando diferentes ángulos, publicando en las redes sociales que yo era un monstruo, diciéndole a la gente que había secuestrado a mi hija de su legítima madre, lo cual no tenía ningún sentido, pero nada. De eso se mantuvo, porque Fogg conocía mi verdadera historia desde años atrás. Después de unas cuantas comparecencias más en la corte, el juez finalizó todo a mi favor. Ella no recibió manutención conyugal, no obtuvo ninguna parte de mi casa y básicamente tuvo que irse con lo que logró empacar. Cuando se fue, el juez ni siquiera fue sutil sobre lo poco convincentes que eran sus afirmaciones. Cuando salimos de la sala del tribunal, mi esposa se fue furiosa, maldiciendo en voz baja mientras sus padres la seguían. Por lo que escuché, estaban enojados con ella por meterse otra vez. Empaqué todas sus pertenencias sobrantes, las metí en cajas y las envié por correo a la dirección de sus padres. Incluí una breve nota diciéndole que no se comunicara conmigo ni con mi hija. Después de eso, intentó llamarme desde diferentes números varias veces, pero las ignoré. Mi padre dijo que si alguna vez intentaba aparecer en su casa nuevamente, llamaría a las autoridades. Mi hija se sintió aliviada más allá de las palabras.
Dejó de sentirse como si tuviera que esconderse en su propia casa y comenzó a concentrarse nuevamente en su música. Le está yendo genial en la escuela. Es increíble lo rápido que pasé de pensar que había encontrado una pareja perfecta a ver todo desmoronarse, pero la verdad es que ella nunca se preocupó realmente por mi hija. Me quería para ella, o me quería principalmente por mi dinero, o ambas cosas. Mi hija, por otro lado, era solo un obstáculo que deseaba que desapareciera. Eso es lo más difícil de darme cuenta, que pasé por alto tantas señales de advertencia tempranas porque quería tanto que esta relación funcionara. Aprendí que mi hija siempre es lo primero, pase lo que pase. Si una pareja no te respeta a ti ni a tu hijo, debe alejarse. Estoy compartiendo este lío de historia aquí porque tal vez alguien más esté en una situación similar, sintiendo que algo anda mal pero no queriendo creerlo. Déjame decirte que si a alguien le falta el respeto a tu hijo, corre. No mejorará, solo se volverá más audaz y desagradable. Y en mi caso, ella escaló hasta usar a CPS como arma y crear historias salvajes sobre abuso. Si no hubiera mantenido la calma, documentado todo y actuado rápido, podría haber causado mucho más daño. Me siento aliviado de que el divorcio esté finalizado. Todavía estoy molesto por el tiempo y la energía que desperdicié, pero es mejor reducir mis pérdidas que quedarme atrapado en un matrimonio tóxico. Mi hija y yo pasamos por una mala racha emocionalmente, pero ahora estamos en un mejor lugar. La casa está tranquila, en el buen sentido, y somos libres de vivir nuestras vidas sin andar de puntillas por los arrebatos aleatorios de alguien. Mis padres han sido un gran apoyo. Mi madre sigue recordándome que, al menos, esta situación solo duró poco tiempo en comparación con algunas personas que permanecen en malos matrimonios durante años. Me estoy tomando un largo descanso de las citas. No digo que nunca volveré a salir con alguien, pero necesito reconstruir mi confianza en las personas. Mi hija es la prioridad. Ver cómo se ha abierto de nuevo, riendo, practicando su música y saliendo con amigos, me hace darme cuenta de que hice lo correcto. A veces, un padre tiene que tomar decisiones difíciles, pero esta fue bastante simple una vez que me di cuenta de que mi esposa nunca iba a respetar a mi hija. Así que sí, esa es mi historia. Tuve una segunda oportunidad en el matrimonio, pensé que iba a ser genial, pero cuando mi esposa llamó a mi hija una carga, todo se fue cuesta abajo rápidamente. Elegí a mi hija, le dije a mi esposa que se fuera y pasé por una tormenta de drama hasta que me divorcié. Ella intentó todos los trucos que se le ocurrieron, pero al final enfrentó las consecuencias. Mi hija está a salvo y feliz, y eso es todo lo que me importa. Todavía estoy lidiando con las consecuencias emocionales, pero no me arrepiento en absoluto de haber cerrado esa puerta cuando lo hice. Mi único consejo para cualquiera que esté en una situación similar es que confíe en su instinto, proteja a su hija y no deje que nadie lo haga sentir culpable o piense que está equivocado por eso. La vida es demasiado corta para estar atrapado con alguien que trae negatividad constante a su hogar. Ese no es el capítulo del que más me enorgullezco en la vida, pero al menos ya pasó y mi hija y yo somos más cercanos que nunca. Siempre que compartir esta historia ayude a una sola persona a darse cuenta de que no tiene que soportar que a alguien le falte el respeto a su hijo, entonces vale la pena. Solía ignorar mis instintos porque quería creer que el amor podía arreglar cualquier cosa. Resulta que el amor no puede arreglar a alguien que se niega a ver a tu hijo como lo que es, todo menos una carga. Lección aprendida, estamos avanzando y eso es todo lo que importa.